Este mensaje viene de parte de nuestro apoyo y patrocinador en este episodio, Lean Finance. Si estás cerrando ronda y necesitas financiación adicional, o si quieres diluirte lo menos posible, en Lean Finance son especialistas en conseguir tu préstamo en ISA sin avales con las mayores garantías posibles, gestionando todo el proceso, desde la fase de admisión hasta el momento de cobro, para que tú te centres en lo importante, tu empresa. Así que si estás en ronda y estás pensando en cofinanciar con Enisa, no dudes en contactar con ellos en hola@leanfinance.es o su web leanfinance.es. Y, y iba todo bien para renovarlo después de 5 años trabajando con ellos. De hecho, bueno, íbamos a subir el porcentaje que ganábamos porque teníamos más tráfico que nunca, etcétera, etcétera. Y como a 3 semanas sueltan la bomba. Y era que un tipo de anuncio que tenemos, bastante agresivo, no le gusta a nadie, es el pop-up Game FreePic. Bueno, querían quitarlo. Y hostia, espera. Y eso era como la mitad de los ingresos. Soy Paula Fernández y en el episodio de hoy, cómo Joaquín Cuenca fundó Panoramio, la primera empresa española en venderse a Google, y más tarde creó FreePic, una de las plataformas de recursos para diseñadores más importantes del mundo, que factura ya 61,5 millones de euros al año. Vamos a hacer una cosa. Ve a Google y busca banco de imágenes gratis. Estoy más que segura que entre las 3 primeras opciones, una de las páginas que vas a ver primero es FreePic. Y lo más probable es que hagas clic, entres en la web y acabes convirtiéndote en un usuario frecuente. Pero no solo tú. Es más, el año pasado otras 41 millones de personas al mes usaban FreePic. Piensa un momento en este número. Eso es casi todos los habitantes de nuestro país en tan solo 30 días. Por si no les conoces, FreePic es un motor de búsqueda en el que se pueden encontrar más de 15 millones de recursos gráficos de alta calidad, como vectores, fotos de stock, archivos de Photoshop, iconos, todo lo que alguien puede necesitar para un proyecto creativo. Sin embargo, aunque su oferta sea casi inmejorable, lo que hace que FreePic destaque tanto no es solamente eso. Para empezar, la empresa nunca usó financiación externa y en vez de fundarse en Madrid o Barcelona, FreePic se fundó en Málaga en 2010, mucho antes de que se convirtiese en el hub de startups que se está convirtiendo hoy. Por entonces Joaquín ya le había vendido a Google la que fue la primera empresa española en pertenecer a la gran multinacional, que era Panoramio, y dejaba su nuevo puesto en Suiza para volver a España. La empresa también ha crecido a una velocidad bastante admirable, llegando a facturar 61,5 millones de euros en el 2021. Algo que resulta bastante increíble teniendo en cuenta que cuando Alejandro, Pablo y Joaquín crearon FreePic, lo de monetizar no era algo que tuviesen específicamente en mente. Lo mejor de todo esto, Joaquín Cuenca nunca quiso ser emprendedor. De hecho, si le preguntas, te dirá que se convirtió de uno por cosas de la vida. El cómo llegó ahí te lo contamos ahora. Joaquín nació en Alicante y de pequeño siempre fue buen estudiante. Le encantaban las Soy un tipo más bien friquicillo, ¿vale? Siempre me ha gustado mucho la informática, ha sido mi pasión desde pequeño. Y me gustaba mucho la parte de friki, o sea, la parte de matemáticas, la parte de programación, ¿vale? Entonces esa ha sido un poco mi pasión. Y un poco por los azares de la vida me he visto un poco, porque la vida me ha ido llevando a gestionar proyectos, ¿vale? Que no era a priori lo que yo pensaba que iba a hacer con mi vida.
y, pues proyectos que algunos han crecido más que otros, ¿vale? Y he ido lidiando con ese crecimiento, ¿vale? O sea, que prácticamente emprendedor por accidente, más bien. Entonces, ¿tú qué pensabas que ibas a hacer cuando eras pequeño? Tal vez trabajé en la universidad, ¿vale? Me gustaba la Ah, investigación. eh, mm, Como decía, me gustaban las matemáticas, me gustaba la física. Entonces, en la universidad hice física y, y bueno, y una trayectoria académica era a priori. Lo que pasa es que se unió que, bueno, necesitaba dinero, tuve que empezar a trabajar en la calle, en la industria, ¿vale? Y, y evidentemente, a ver, también hice física, hice también informática. O sea, el tema de estudiar lo llevé bastante. Y empecé a trabajar con informática. Evidentemente había mucho más trabajo que de trabajo como física y mm. era de verdad mi pasión. O sea, de verdad me gustaba mucho, mucho. ¿Te venía de familia? O, es decir, ¿tus padres se dedicaban a algo relacionado con la ciencia? ¿O No, para nada. a qué se dedicaban? A ver, mi padre era gestor de ventas en El Águila, que era una empresa de cervezas, ¿vale? La empresa típica estatal de cervezas inicialmente. Y luego él se metió con familiares, con unos tíos en agricultura. Mi madre, toda la familia eran agricultores y era un poco el trabajo del pueblo, prácticamente lo que todo el mundo hacía. Entonces siempre ha estado un poco muy presente el tema de la agricultura en casa, aunque mi padre sinceramente creo que es un tipo que, o sea, que es una persona muy inteligente que no tuvo oportunidad de estudiar. De hecho, eso él lo sufrió un poco, ¿vale? Él intentó ir al instituto Mm, por las noches, cuando ya incluso estaba mi segundo hermano. Somos 5 en la familia, pues con 3 niños él todavía intentaba sacarse el instituto, ¿vale? Entonces, wow, él había tenido muy presente un poco que había querido estudiar y no había podido. wow. Y eso hizo, creo que, bueno, todos los 5 tenemos grado universitario. De hecho, la ilusión de mi madre era que tuviese un trabajo sentado. ¿Sí? Claro, un trabajo de oficina tienes el aire acondicionado, Claro, tienes... claro, para claro. ella era como el sumo de... Bueno, por entonces no sé si le hiciste mucho caso o no, pero como decías, te metiste a estudiar física y también informática, las dos a la vez. Sí, también fue un poco... no sé, estas cosas de bachera de, pues yo más. O sea, empezó porque en aquella época había asignaturas de libre opción y era tú estabas Mm, estudiando lo que quisieses y podías coger asignaturas de otra, era la que fuese, con la idea de que te abriese un poco de miras. Y cogí de informática y se me dio muy bien. A ver, yo iba programando desde los 8 años, entonces una vez lo sabes, o sea, lo que se empieza estudiando en informática de verdad muy, muy simple, ¿vale? Y pues la saqué muy bien, la asignatura, mejor nota, tal, y luego me enteré que era la hueso de primero. Era, y bueno, vi lo que había, lo otro que había, pues no era tan difícil. Y además mucho era matemáticas, que ya estaba súper curtido en física, imagínate. Había un poco de electromagnetismo, que evidentemente también lo tenía. Y luego de programación, que venía desde hace mucho. Entonces no lo vi como muy inaccesible. Y bueno, como algo que podía llevar más o menos en paralelo con los estudios de física. Entonces cuando la asignatura se la cogí en segundo, ya en tercero, una matrícula de tercero, una matrícula de primero, y luego las marcianadas del sistema educativo español, que no permiten mucho cambio, me hicieron volver a hacerlo todo, incluyendo, no me convalidaron absolutamente uf. nada. En fin, había cierta pelea entre el departamento de matemáticas, que llevaba las asignaturas de matemáticas, con el de física, en fin, total, que no me convalidaron nada y tuve que volver a hacerlo Wow. todo. ¿Fue complicado para ti? Porque desde luego a mí me van a hacer eso y me muero. No, no fue simple ninguno de los dos, o sea, fue complicadillo, porque eran muchas asignaturas. O sea, yo Claro. recuerdo un mes que tenían 30 días, 33 exámenes o algo así, era algo de locos. Entonces, la vieja estrategia de estudiar siempre el día antes del examen ya se me iba quedando corta. eh, Ya no funcionaba. lo llevé un poco al límite. De hecho, lo más extremo que me pasó, recuerdo una tanda de exámenes que en la última semana ya estaba agotado. Y recuerdo llegar al sofá, echarme y además recuerdo que tenía que hacer al día siguiente examen eh, de laboratorio de mecánica cuántica, ¿vale? Y llegué a casa, al sofá, y tuve un momento, unos 5 minutos, de no podía mover un solo músculo. Estaba muy... Era un estado Mm. catatónico, de verdad no me podía mover. Y hostia, nada, me acosté en la cama, lo dejé pasar y...
Bueno, fueron 2 años bastante intensos pero luego lo guay es que tenía varios amigos que en tercero se habían ido de Erasmus. Uno se fue a Inglaterra, otro a París, otro a Alemania, y visitamos a nuestra amiga que se había ido a París, hicimos un viajecito los colegas de una semana, y me gustó mucho, y al año siguiente decidí irme a París. Y ahí terminé, de hecho, era quinto de física lo que hice, eh, y luego hice allí tercero, cuarto y quinto de informática. Mm. Antes de seguir con París, te voy a parar un momentín porque hay una cosa que has dicho que me ha llamado mucha atención y es que tú llevabas programando desde los 8 años, ¿has dicho? Sí, o sea, por lo menos tenía un ordenador. O sea, no sé por qué yo había tenido siempre muchas ganas de tener un ordenador. Y lo que pasaba era que en aquella época, o sea, hoy no se entendería mucho, ¿vale? Pero primero era muy difícil acceder a información sobre cómo programar, ¿vale? No era algo que estuviese accesible, te hacía falta algún libro, y bueno, en aquella época empecé con Basic, ¿vale? No, yo no llegué a programar en ensamblador en el Amstrad. Y tenía el manual que te venía con el ordenador, ¿vale? Y lo que pasaba es que el ordenador que yo tenía se rompía bastante a menudo. Espera, ¿se rompía? ¿Vale? Y sí, la disquetera se rompía muy a menudo, y la disquetera era donde metías los disquetes para poder jugar, si no, no podías jugar. Vale. Y mi padre no lo llevaba a arreglar, eso era un viaje. Había que ir a Alicante, o sea, eso no era nada banal. Podía estar un año con la disquetera rota. Entonces, durante ese año, lo único que podías hacer era programar de cero un programa, ejecutarlo y verlo jugar. Entonces, al final del libro venían como 3 pequeños videojuegos que yo escribía, y cuando terminabas, después de varias horas, lo ejecutaba, podía jugar a algo estilo Arkanoid, bueno, o cosas muy simples. Y así fue un poco como empecé. No podía seguir a guardar los programas que hacía. A ver, con 8 años los programas eran absolutamente banales, o sea, no... Pero bueno, sí que es verdad que se te queda muy pronto la lógica de bucles, de lógica, la lógica booleana, etcétera. Son cosas que... Recuerdo que luego había gente que empezaba de mayor, y a mí me costaba mucho entender cuál era la duda que tenían, o sea, qué es lo que no entiendes, ¿vale? Cuando has empezado tan joven, luego es difícil pillar un poco de perspectiva. Bueno, entonces, perdón, que me he ido. Entonces, últimos años de carrera y decides irte a París, pero en verdad Sí. no vivías en París ciudad, ¿verdad? No, efectivamente. Yo vivía en un pueblecito al sur. En la universidad donde yo estudiaba era una universidad eran unos ciudadanos que había legado Marie Curie al Estado francés, con la condición de que hiciesen allí una universidad. Es un sitio muy, muy científico. Tienen muchos medallistas Fields, o sea, en matemáticas son muy potentes, en física. Y allí fue donde terminé física, y luego allí mismo también seguí con informática. Eso estaba unos 40 kilómetros al sur de París, Orsay. Estaba 1 hora y cuarto así de París. ¿Estabas trabajando también o solamente estudiabas? Sí, eso fue el primer año, no, o sea, en física hice solo física, pero luego ya, claro, París es caro, ¿vale? Y bueno, relativamente caro. Era difícil, por lo menos para mí. Era difícil pasar con lo que en aquella época habrían sido 50.000 euros, 60.000 euros. O sea, eran más 70.000, 80.000 los gastos que tenías. Y bueno, y ya había estado estudiando 5 años, que era un poco el acuerdo de la familia, no podía, había más hermanos, ¿vale? Y ahí empecé a trabajar como programador en París. Pues claro, hice el commute, era 1 hora y cuarto ida, 1 hora y cuarto vuelta. Además, en aquella época todavía no había móviles, ¿vale? Con lo que, bueno, en general, pues me llevaba los apuntes, ¿vale? Los apuntes que tuviese para... Y cuando no, lo que hice fue leer muchísima literatura, porque lo único que me podía permitir había una asociación, Emmaus, que vendía cosas que la gente, cuando moría sin herederos, ¿vale? Los muebles, libros, etcétera, pues los vendía a un precio muy, muy barato. Entonces ahí conseguí muchos libros que eran todos los grandes clásicos franceses. Claro, no había nada moderno. Y me leí mucha literatura clásica. Pero como 3 horas al día de lectura da para mucho. ¿Cuál era tu favorito? Bueno. A ver, de aventuras Dumas, mis favoritos es Los Miserables. Suena un poco clásico, pero Los Miserables es muy auténtico. Espera, pero ¿y hacías esto de lunes a viernes?
Sí, 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 ¿Y sí, sí. durante cuánto tiempo? Eso fue durante un año y poco. Luego el último año, con lo que pude hacer ya el último año sin tener que trabajar, ya era quinto. Y pues quinto no tuve prácticamente que trabajar nada. Luego entré en prácticas. O sea, en Francia hay mucho el tema de hacer un stage, de hacer prácticas remuneradas. Mm. Y, y ahí fue un poco la antesala de empezar a trabajar. Empecé a trabajar ya en París. Ya me mudé mucho más cerca de París. Y ahí estuve trabajando unos 3 años. Y ahí fue cuando Eduardo, un amigo del instituto, con el que yo mantenía correspondencia desde siempre, un amigo en el instituto, en la Perdón, universidad. este es Eduardo Manchón, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Y Eduardo, bueno, curiosamente lo que yo estudié en París de informática tenía una especialización bastante fuerte con interfaz de usuario, ¿vale? La parte de informática que yo estudiaba. Y Eduardo pues, bueno, me hacía preguntas un poco él estaba muy Ujú. interesado en el tema de interfaz de usuario y, y le entrevistaron de la Caixa para ayudar o sea, para trabajar sobre la usabilidad en cajeros, usabilidad en la plataforma informática, etcétera. Total, que dejó la tesis que estaba haciendo en Noruega y Eduardo fue a la Caixa, a Barcelona, y él, que siempre ha sido muy inquieto allí en Barcelona, empezó a entrevistar a gente que se moviese un poco en el mundillo, era muy incipiente, pero en el mundillo de los proyectos informáticos de aquella época. Y una de las personas en las que entrevista es un personaje, Ubaldo Huerta, es un cubano que había vivido en la costa oeste y había desarrollado allí su carrera profesional y decidió un poco, bueno, ir a la aventura, ir a Barcelona. Y él, cuando llega a Barcelona, bueno, se encuentra con un choque cultural. O sea, él recuerdo que lo asumía como, claro, yo venía de ganar 100, 150 mil dólares, qué sé yo. Llego a Barcelona y me ofrecían 1.200. Y dice, yo no entendía nada, él no entendía nada, nadie entendía nada. Y lo que hizo Ubaldo fue, pues, o sea, él vio cómo buscaba trabajo en Silicon Valley, que era con Craigslist, y los que lo conozcan es una página web allí muy, muy conocida, ¿vale? No puedes de Ujú. todo. Pues Ujú. decidió hacer lo mismo, vio que eso no existía en Barcelona, ¿vale? Hizo una pequeña página web. El servidor estaba en el salón de su casa, era su ordenador que mantenía encendido, o sea, era absolutamente artesanal. Ah. Y poco a poco, pues ¿vale? Fue evolucionando. Total, que empieza a tener cierto nombre en Barcelona, se lo empieza a conocer y Eduardo en la entrevista y él dice, bueno, este proyecto está genial. De hecho, Ubaldo estaba un poco de porque bueno, las cosas siempre van más lentas de lo que uno quiere, De lo- ¿vale? Y Eduardo le dio un boost de ánimo, le motivó a abrir en más ciudades. Entonces, junto con Eduardo abrieron en Madrid, fue también a dar una charla en Málaga, allí conoció a José Florido, que es un personaje también auténtico. José Florido, bueno, le contacta para que le ayude un poco con el diseño, a mí me contacta por si puedo ayudar con la programación, me da bastante el coñazo eh, para que empiezo a echarles una mano. Bueno, estuvimos trabajando unos meses y al poco lo que pasó es que llegó eBay y compró todos los proyectos que se pareciesen a Craigslist en Europa. ¿Vale? Habían tenido problemas con Craigslist en Estados Unidos, una historia muy larga, pero intentaron que en Europa no pasase algo similar, ¿vale? Dominaron un poco el mercado. Y, y para mí fue como, no, hostia, estas cosas pasan, ¿vale? Llega una empresa y te compra Ujú. por lo que a mí me parecía un auténtico dineral, ¿vale? A ver, estaba muy bien. Eh, bueno, nosotros habíamos colaborado un poco, a veces incluso me ha puesto a mí como cofundador de Loco, yo no fui cofundador, yo ayudé un poco, ¿vale? Sí que estuve unos meses involucrado antes de la venta y luego Ubaldo tuvo un gesto generoso con nosotros, ¿vale? Pero esto era el proyecto de Ubaldo. Ujú. Bueno, si alguien no conoce Craigslist, básicamente lo que Loco era un portal web de anuncios clasificados y páginas web que había en nuestro país. Sí, Y exacto. tú, cuando estabas trabajando con Loco, ¿tú seguías en París? ¿Estabas trabajando desde París? Sí, yo seguí en París, efectivamente. Yo tenía mi trabajo en horario normal y luego al terminar el trabajo trabajaba en Loco y los fines de semana. ¿Y lo que estabas haciendo con ellos en Loco se parecía a lo que hacías en París? O sea, ¿qué era lo que estabas haciendo? No, no, la pila tecnológica no tenía absolutamente nada que ver. Lo que yo hacía en París era
era más ensamblador, programación muy de bajo nivel. Ujú. Y aquí con Loco era todo programación web, ¿vale? Era programación web. De hecho, a ver, yo conocía, o sea, yo me iba metiendo, pero tampoco era extraordinario en programación web. O sea, esto fueron... Había hecho, de hecho, ya en Wizard un proyecto anterior, hice como un gestor de problemas, de bugs, ¿vale? Un poco similar a Bugzilla, y lo desarrollé al completo allí. Entonces, ya había ido dando pasos en programación web, y aquí en Loco, pues, me curtí un poco más. Pero donde de verdad me curtí fue en Panoramia, ¿vale? Esto fue posterior, o sea, se vende Loco, ¿vale? Y ahí recuerdo que viene Eduardo a verme a París, ¿vale? Y lo recuerdo en el salón de mi casa diciendo, tío, lo que quieras, pero tenemos que hacer algo, otra cosa. Y, y yo es que, ya te digo, es que no estaba en mi mente para nada el tema de emprender, ¿vale? De ir haciendo, o sea, para mí me gustaba más la parte de programación, no tanto la parte empresarial, ¿vale? Que suena a empresa y a gente de traje y corbata, y eso no era yo, ni sigo siendo. ¿Y qué pasó? Bueno, Eduardo insistió bastante, entonces le dije, bueno, no sabíamos qué hacer. De hecho, al principio empezamos a hacer otro proyecto como Loco, igual, ¿vale? Y a los 3 meses salió Google Maps. Esto es 2005. En verano 2005. Ahí nos dimos 3 meses para lanzar una primera versión, o sea, sale Google Maps, ¿vale? Y hay gente que empieza a hacer lo que se llaman mashups. Empiezan a hacer, mezclan datos de un sitio con los datos de Google Maps y lanzan un proyecto basándose en esto, ¿vale? Como en proyectos de terceros. Y uno de ellos es un mashup de Craigslist, precisamente. Cogen los anuncios de Craigslist, los geoposicionan y los ponen encima de Google Maps. Inicialmente Google Maps lanza solo en Estados Unidos, luego lanza bueno, a todo el mundo, al menos Europa ya empiezan a cubrirlo. Y ahí se me ocurre que estaría bien, bueno, en anuncios que podías ver fotos que había puesto el que alquilaba o vendía esa casa, ¿vale? Y era interesante, pero la veías desde el aire, ¿vale? Y la veías desde el suelo, como había sido. Entonces a mí me pareció que sería muy interesante eso, extenderlo a cualquier sitio, ¿vale? No solo a casa, sino poder ver en todo el mundo cómo es, ¿vale? En sí. Y se lo comenté a Eduardo, al principio creo que no entendió bien lo que quería decir, y hice un pequeño prototipo y ahí le pareció acojonante. Ya empezamos a trabajar solamente en eso. Al principio, claro, todo el trabajo es de programación, de hacer el producto. Y bueno, estuve como 3 meses, bueno, simplemente el sistema de login, permitiendo que la gente subiese fotos, que pudiese verlas, etcétera, etcétera. Lanzamos el proyecto y ahí Eduardo se ocupa de darle difusión, ¿vale? Empezó a hablar con blogueros. Yo soy mucho más tímido y sinceramente no habría hecho bien esa parte de venta que es fundamental, ¿vale? Pero un momento, ¿y tú esto lo lanzáis desde dónde? O sea, ¿eras tú desde tu casa? ¿Trabajabas ahí? Sí. A ver, en aquel momento yo seguía trabajando en París, en Wizard. Ah, ok. ¿Vale? Y esto era visto un poco desde así, como una cámara y te estoy viendo, suena un poco miserable. Porque era llegar a las 5:30, ir rápido a hacer la compra, venir con la compra, ponerte a trabajar hasta cenar algo, ¿vale? Y hasta que el cuerpo aguanta. Y luego acostarte, levantarte, ir al trabajo, ¿vale? Volver, y los fines de semana pues trabajando en él. O sea, Así que este proyecto, que digamos que era un poco como un sidekick, que se dice en inglés, o un hobby, algo que hacíais pues no a tiempo completo, y que estabais trabajando en él desde casa, de repente empieza a recibir bastante tráfico, lo que debe ser bastante tráfico, y tengo entendido que en un momento recibís un email, bueno, tú recibes un email de John Hanke, que era el vicepresidente de Google Maps. Sí, de 2 líneas. Además tú lo ves tenía el email jh@google.com. Y era, oye chicos, nos encanta vuestro proyecto, tal, ¿os importa si ponemos un enlace a Panoramia en la página de descarga de Google Earth? Y respuesta, no nos preocupa, no nos molesta. O sea, fueron de verdad 2 líneas. Y
Y luego lo que pasó es que a John le dieron, ahí tuvimos mucha suerte, a John le dieron un premio en España, no sé, la Sociedad Geográfica Española de no sé qué historias, ¿vale? Ujú. Y fue a recibir el premio y nos llamó para ver si podíamos quedar. Claro, yo estaba en París, Eduardo estaba en Alemania en aquella época, pero bueno, tú sabes, los americanos más o menos Ok. por ahí. Y quedamos en Madrid y fue súper apañado con nosotros. O sea, nosotros tuvimos ciertos problemas con el inglés, porque en aquella época todavía lo hablábamos bastante penco. De hecho, contaba mucho que antes de ir a hablar con él, nos pasamos con un japonés a tomar sake para relajar un poco la lengua. Y hubo un par de momentos que él había dicho algo y nos miramos y el tío se rió y dijo que lo voy a intentar decir de otra manera. Era consciente de que teníamos ciertas dificultades, pero con nosotros fue de verdad un encanto. ¿Y qué pasó a partir de entonces? Porque lo que tengo entendido es que, bueno, lo que empezó siendo solamente un email, luego al final os acabaron haciendo una oferta que vosotros rechazasteis, ¿no? O sea, ¿cómo me explicas eso? ¿Cómo le rechazas una oferta a Google? Sí. A ver, esto fue... Inicialmente era más... La primera oferta, de hecho, fue contratarme a mí, ¿vale? Era más que compra de empresa. Entonces les dije que no, bueno, porque teníamos el proyecto tal. Entonces dije, bueno, no hay problema, podemos comprar el proyecto. Y bueno. Y sinceramente nos inventamos el número que íbamos a pedir, pero completamente. Pero vaya, pues no teníamos absolutamente la más remota idea. Total, que más o menos hubo acuerdo, ¿vale? Y luego tenían que entrevistarme, tenían que pasar las pruebas de entrada en Google, etcétera. Fui para allá y las pasé y dijeron que muy bien y tal, y que querían seguir adelante. Pero lo que pasó es que nosotros, bueno, nos dimos cuenta que era un poco... Yo entraba a Google, entraba en la parte de lo que sería luego Google Fotos, en aquella época era Picasa, con la intención de hacer algo similar a lo que habíamos hecho, pero con las fotos de Picasa y en Google Maps. Y el proyecto un poco se acababa, ¿vale? Un poco, ¿no? O sea, el proyecto se acababa. Y decidimos, o sea, esto nos daba cada uno como para tener una casa, ¿vale? Recuerdo perfectamente la conversación con Eduardo, que era un montón que, bueno, si no queremos que se acabe el proyecto y a cambio nos dan una casa, y a ti te hace falta una casa, ¿no? Y a ti, a mí tampoco. Entonces, ¿por qué estamos dejando algo que tú queremos hacer por algo que no nos hace falta? Total, que cambiamos de opinión, se lo tomaron de forma muy caballerosa, ¿vale? No hubo... luego nos llamó John diciendo, no sé si hemos hecho algo mal, tal, digo, encima. Normal. Y vaya, fueron muy, muy caballerosos. Y de hecho volvieron a la carga unos meses después, ¿vale? Y lo que pasó entre medias era que, bueno, habíamos salido en Google Earth y la capa había sido ultra popular. Habíamos tenido los problemas de tráfico, pero bueno, habíamos conseguido superarlos, más o menos, ¿vale? Sobrevivimos, es la mejor palabra. Igual no lo hicimos de forma muy elegante, pero conseguimos sobrevivir, ¿vale? He leído que se os caía la página web. Sí. ¿Por qué? Bueno, se caía por el tráfico. O sea, la historia es que avanzamos un año y lo que pasó es que Google quería poner fotos en Google Earth, ¿vale? Quería poner nuestro proyecto. Y hubo cierto malentendido sobre cuándo iba a salir exactamente, ¿vale? O sea, la salida no fue muy, muy armoniosa. Yo tenía en aquella época el proyecto en 1 o 2 servidores, creo que era 1 al principio, pasamos a 2. Y sinceramente no entendía bien dónde estaban de dónde podían venir los cuellos de botella, ¿vale? O sea, el problema porque no había dado nunca tanto tráfico. Y lo que pasó fue que, o sea, se rompía, un poco visto desde atrás, la forma más sencilla de explicarlo es por la latencia que tiene el disco duro en obtener una imagen, ¿vale? Luego, aparte, había también problemas arquitecturales, o sea, pasé de un servidor, un software que era Apache, que tenía un modelo que no era tan óptimo en velocidad, a Nginx, y creo que fui uno de los muy primeros en usar Nginx. O sea, probé varios servidores web que empezaron a darme problemas, y lo que hacía es que empezaba a hackear un poco el servidor web, empezaba a parchear los problemas que tenía, y mi regla era que cuando llegaba al tercer fallo, lo dejaba caer, si el proyecto no funcionaba, ¿vale? Porque un fallo, ok, cualquiera tiene un fallo, ¿vale? Y puedo ayudar, yo estoy dispuesto a echar una mano, ¿vale? Y a parchear de otros. 2 es el límite, ¿vale? Si llega un tercero, me largo. Y hubo un par donde pasó eso.
Y en Genix la dificultad era que toda la documentación estaba en uso en ¿En aquella ruso? época. ¿Vale? Sí, lo había hecho en uso, pero tenía buena pinta y empecé a usarlo. Creo que fui de los primeros, ¿eh? Oh, wow. Y funcionó súper bien el Ujú. software. Luego había un problema de hardware, o sea, aquello había que escalarlo. Y de nuevo, y yo no entendía bien, todavía no tenía la intuición de todos los elementos de la máquina, qué latencia tienen para entender dónde estaba el cuello de botella. Ahí fue una fase también de dormir poco, aprender mucho, ¿vale? Ya. Y un poco conforme iba escalando un poco el proyecto, le iba añadiendo más máquinas, iba viendo dónde fallaba, etcétera, Wow. pues llegaba más tráfico y te hundía un poco. Entonces fueron 2 o 3 meses que de verdad dormí muy poco. Fue bastante estresante. ¿Pero tú hablabas ruso? No se uso. No, pero ese era un poco el manual que había. Había un mínimo en inglés, o sea, en la lista no hablaban uso, ¿vale? O Mm, sea, lo suficiente como para poder apañarte, para poder lanzarlo y luego tú te buscabas la vida, mm. ¿vale? ¿Había alguien ayudándote? ¿Cuántos erais en el equipo? No, programador era yo, o Wow. sea, programador, producto, etcétera, era yo. Wow. Y Eduardo hacía un poco hacía un poco no, hacía la difusión a medios, hablaba con los medios de comunicación, con blogueros, Ujú. etcétera. Pero aparte de programación, diseño, era yo solo, Wow. ¿vale? ¿Cómo lo llevabas eso a nivel mental? Porque me estoy imaginando, tiene que sentirse un poco solitario, ¿no? Sí, tal vez. Bueno, a ver, ten en cuenta que en aquella época, antes de estar en Google, llegamos a hacer 800 euros al mes en nuestro pico, Wow. ¿vale? Pero veníamos de ir haciendo, o sea, cuando yo dimití de mi trabajo, cuando ofrecí mi dimisión inicialmente, hacíamos por debajo de 100 euros. Y mi jefe, de hecho, no me la aceptó, me dijo, piénsate un poco mejor, ¿vale? Espera un poco a que madure y se portaron genial conmigo. Pero bueno, unos meses después sí que de verdad sentía que era lo que quería hacer. Mm. Y ha ido subiendo, estaba como en 200 euros o así, y ahí ya dimití, lo dejé y empecé a trabajar en esto. Wow. Pero claro, no. Lo que hicimos Eduardo y yo fue que empezamos a dar, él había hecho ya ciertas clases o como formación, ¿vale? A empresas. Y era algo donde en una semana de trabajo pues te podías sacar 2.500, 3.000 euros, ¿vale? Una cosa así, estaba bastante bien. Mm. Y es algo que, bueno, me metió a mí en el ajo, empezamos los dos a hacerlo, de manera que bueno, igual hacíamos una cada 2 meses Mm. y nos daba pues para ir tirando. Sí, sí. Y vaya, nos íbamos manteniendo y cada vez los ingresos de Panorama iban creciendo, ya te digo, llegan a ser 800 euros. Estábamos muy contentos porque íbamos a ser mileuristas, ¿vale? Y además yo volví, bueno, en aquella época personalmente fue también algo bastante movido y bueno, acabé dejando París, volví de París a España, que es a casa de mis padres. Mm. Entonces también yo en general tengo muy pocos gastos y nos podíamos mantener bien, ¿vale? No hubo mucho. En, en esos momentos en los que, bueno, digamos que estás en una fase un poco, pues lo que tú decías, mileurista, ¿recuerdas en algún momento haberte planteado abandonar o haber tenido dudas sobre si habías tomado la decisión correcta? Eh, no, abandonar no, porque había progreso. A ver, sí que hubo un momento, recuerdo cuando hubo un viaje que nos invitó Google, aquello fue de coña, y fuimos a San Francisco. Yo recuerdo paseando en la playa en San Francisco con Eduardo, estábamos hablando, y, y decimos, tío, esto va lento, y ahí fue cuando decidimos contratar a José Florido, que había sido el diseñador en Ujú. Locu, ¿vale? Y a mí me encantaba porque me quitaba de encima la parte de diseño, que Claro. para mí era un dolor. Además, no soy nada bueno en eso, José era mucho mejor. Y bueno, ya se unió al equipo. O sea, en general, el proyecto tenía movimiento, ¿vale? No estaba en un estado de estos de no pasa nunca nada. O sea, era muy montaña rusa, puede que todo no fuese en la dirección que tú querías, que hubiese problemas, pero había movimiento. Es como dicen a veces en relaciones de pareja, no te puedo prometer que vaya a ser siempre bonito, pero te puedo prometer que va a ser movido. Sí. ¿Sabes? Que así que no entrar en esa monotonía que, pues, un poco el proyecto tenía eso, ¿vale? Era movida. Entonces, el dejarlo a mí no se me pasó por la cabeza. Sé que has hablado de esto en algunas ocasiones, pero no me lo
No me lo puedo parar de preguntar, ¿cómo fue para vosotros el ir a San Francisco y vivir de primera mano y conocer de primera mano todo lo que era el mundo de Google? Eso tuvo que ser una locura, ¿no? A ver, el viaje fue, imagínate cómo empezó. O sea, John nos dice, oye, algo en lo que os podamos ayudar, os podemos pagar los servidores, tal. Vale, guay. Dice, algo más. Por ejemplo, dice, hay una conferencia en Estados Unidos, os podemos invitar. Y claro, mi primera pregunta fue, ¿pero pagando también el avión? Dice, sí, claro. Vale, vale. Y llegamos allí y nosotros, claro, sabemos que pagaban los aviones y ya está. Entonces, hoteles, nos pillamos un motel de mala muerte, donde enfrente lo que había era una fila de indigentes bestial calentándose el fuego. De hecho, llegamos, en la puerta había un borracho. Nosotros empezamos a hablar porque queríamos la habitación. Y ya, ¿por qué me habláis en español? Y ya, no, estoy intentando hablar en inglés. ¿Por qué pensáis que soy un puto mexicano? Y no, los mexicanos somos nosotros. Bueno, bastante agresivo. O sea, es verdad, en Estados Unidos me han pasado un par de historias de, hostia, la gente se vuelve agresiva rápida. Bueno, y recuerdo que llegamos a Google y nosotros, claro, íbamos en camisetas súper pencos y, hostia, no sé si esto es poco formal, tal. Y John Hanke nos dice, os voy a presentar el equipo, Brian McClendon, que es también vicepresidente de Geo. Y, hostia, no sé, pues, y llega Brian McClendon descalzo, que me dice, ¿qué pasa, chavales? Sí, era un tío súper apañado. Nos presentó a Lars, que había fundado lo que era Google Maps. Nos presenta a todo el equipo, ¿vale? Y además recuerdo que en aquella conferencia se presentó también una empresa que acababa de empezar, Y Combinator. Era como la primera jornada que hacía. Y de las 8 empresas con las que empezaron, había una que era competencia directa nuestra. Y eran 4 tíos de Boston, del MIT, súper pijitos, tal. Y yo era súper penco. O sea, a mí todo el mundo siempre me parece como súper inteligente, que lo hacen súper bien y que yo voy ahí como puedo con... pero bueno, es verdad que en fin, que nos funcionó. No sé, el viaje, la última anécdota que recuerdo es que llega Eduardo, saca las facturas y, para que nos pagasen el avión, claro. Y saca el puñado de factura y dice, a ver, esto el vuelo, no, esto es del hotel. Y la tía, dámelo todo, tal. Y era como, coño, ¿lo vais a pagar todo? Y de hotel teníamos en total de 5 días, 2 personas en San Francisco, que fueron como, en total, como $130 o algo así. Eso es imposible a día de hoy, imposible. Bueno, era habitación compartida, o sea, Ok. en sitios más bien complicados, sí. Sí. Cuando dijo que no lo pagaba, a mí se me quedó cara de, hostia, lo podías haber dicho antes. ¿Verdad? Sí. Oye, Joaquín, ya cuando aceptáis la segunda oferta, que tenía un valor ya bastante superior al oficial, por lo que tengo entendido, ¿qué empezó a pasar? ¿Qué cosas empezaron a cambiar en Freepik? Bueno, se iba todo el equipo, se mantenía el proyecto, ¿vale? O sea, al menos inicialmente, o sea, fueron claros que podían asegurarnos en largo plazo lo que fuese a pasar. Y nos fuimos los 3 a Suiza, a Zúrich. Y ahí estuvimos. Yo estuve 3 años, Eduardo estuvo 2 y José Florido estuvo 5 años. De hecho, José, al terminar 3 años en Suiza, se fue a Monterrey y estuvo trabajando para John Hanke, en lo que luego sería Pokémon Go. ¡Wow! Fue el diseñador inicial de Pokémon Go. Así que te debe 2. Sí. Una por Panoramio y otra por Pokémon. José tiene ahora un pedigrí muy... Está ahora trabajando para Facebook. Ha trabajado para Flexbox. Wow. Y ahora es que sería difícil para mí pagarle como diseñador. Es cabrón. Sí. A ver, es un tío, tanto José como Ana Belén, que no es muy conocida, es su mujer. Son 2 de los mejores diseñadores de interfaz que hay. Son de verdad fantásticos. Y es muchas veces hay gente con muchísimo talento que está por ahí en sitios que todavía no le ha permitido un poco expresar lo que vale. Esto era totalmente el caso. Y bueno, ahora los 2 sí que tienen un pedigrí que está a la altura de lo que son. Joaquín, en este caso, claro, cada empresa es un mundo, pero sí es normal que, hay veces que en determinadas industrias los modelos de negocio son muy claros y la manera de monetizar es muy clara.
Pero en vuestro caso, ¿cómo estabais monetizando? Porque es más, he escuchado y aprovecho para preguntarte que por entonces cuando Google os quiso adquirir, ni siquiera erais una empresa. A ver, desde el principio nosotros siempre hemos seguido un poco algo que decía Paul Graham de es más difícil conseguir visitantes o algo popular que monetizarlo. O sea, el monetizarlo es un poco... O sea, él decía, no conozco ningún proyecto que sea ultra popular y que no pueda sacar dinero. O sea, es un poco o sea, hay que hacerlo y tal, pero no es algo hiper complejo, ¿vale? Entonces, nosotros nos dedicamos a ser populares y nuestra idea era, bueno, ya veremos cómo le sacamos pasta. Oye, en todos los casos se le pone publicidad y ya está. Y algo dará. Y efectivamente, eso fue lo que hicimos, ¿vale? La parte complicada es conseguir un producto que de verdad quieran usar millones de personas, ¿vale? En FreePic, de hecho, nosotros las reuniones financieras era una vez al año, termina el año, mirábamos el resumen del año y era como, ¡a coño! Ah, mira. Pero era, de verdad, yo no lo miraba, o sea, yo particularmente no miraba nada, pero nada. Ale un poco más, pero tampoco, o sea, era de verdad una vez al año y era sorpresa. Sí, sí. Ahora sí que tenemos, o sea, desde que entró EQT es mucho más estricto en eso, ¿vale? En llevar, que está bien. Pero es verdad que tal vez la gente se focalice demasiado en un plan de negocio teórico cuando todavía no entiendes el producto que tienes, todavía no has encontrado algo que la gente quiera de forma masiva, ¿vale? Yo tengo más tendencia a buscar lo primero y luego lo segundo, más o menos. ¿Verdad? Nunca ha sido un gran problema sacar dinero cuando había mucha gente. Pero creo que, o sea, al final van cayendo un poco por su peso, ¿vale? El cómo monetizar los proyectos. La parte complicada es crear algo de valor que la gente quiera y que no se haya hecho antes. Una vez creas ese valor, luego no creo que sea tan difícil monetizarlo. Me he quedado pensando, Joaquín, y es que aun no teniendo el típico perfil de emprendedor, alguien que desde pequeño le dices, no, no, esta persona va a hacer algo por su cuenta, sí o sí, aun no teniendo ese perfil, ¿os las apañáis? Porque obviamente no voy a decir te, porque erais un equipo, pero os las apañáis para hacer algo que llama la atención, o sea, de Google, de Google. Y me estoy acordando de cuando decías que cuando compraron Loquo, que tú decías como, wow, eso puede pasar, ¿no? Eso me puede pasar a mí o es real. Me estoy imaginando que el momento en el que Google a vosotros os compra, eso tuvo que ser una locura. ¿Cómo lo viviste? A ver, suena, sinceramente, la transacción por los estándares de hoy en día era súper chiquita, ¿vale? Pero es verdad que tuvo mucha más difusión de la que le correspondía por tamaño. Creo que era más por la estética que por lo que era la operación. Es decir, la estética era que éramos dos críos de 29 años, era todos los, o sea, no llevábamos traje y corbata, íbamos en camiseta y era Google, ¿vale? Que en aquella época era el darling de Internet, ¿vale? Y bueno, llegamos a salir en televisión, incluso en Antena 3, o sea, que era una operación de verdad bastante pequeñita para nosotros. O sea, hoy en día no o sea, saldría en los periódicos, pero poco más, ¿vale? Entonces tuvo mucha difusión por un poco por lo que era, porque era Google, ¿vale? No tanto por el tamaño de la operación. Y fue un poco poner, es verdad que nos puso a nosotros, pues evidentemente no nos conocía nadie, ¿vale? Y Eduardo un poco más, Eduardo llevaba tiempo moviéndose en esos círculos. Y ahí, bueno, pues empezaron a conocernos un poco más. Bueno, entras en Google y al poco tiempo José se casa y se casa en Málaga, ¿verdad? Tú decides, vas a la boda y ahí conoces a tu mujer y la madre de tus hijos. Sí. Y al poco tiempo decides dejar Google para volverte a Málaga. Y he escuchado, que no te estoy diciendo que mientas para nada, pero he escuchado que tú dices muy a menudo que te mudaste por amor. Pero, sí. ¿es eso cierto? O sea, ¿de verdad el motivo por el cual te mudaste fue para estar con tu mujer o tenías ya en la mente antes de haberla conocido el volver a España? A ver, sí, esto fue un poco
incentivo que me faltaba, por así decirlo, ¿vale? Pero sí que es verdad que uno, a ver, yo a Google le debo mucho, ¿eh? O sea, no quiero que esto suene como crítica a Google y que aprendí mucho. Pero es verdad que en una gran empresa a veces es difícil sentir como que mueves la aguja, que aportas algo que no esté ya en el mecanismo, ¿vale? Eh, y se instaura cierta burocracia para lanzar proyectos nuevos, o sea, tienes que convencer a gente, tiene que lanzar el proyecto de forma sólida. De hecho, me ofrecieron varios proyectos que habrían estado bien, pero yo, yo sentía que era un poco de mar y no era, sinceramente, la política no es el fuerte de mis habilidades, ¿vale? Entonces no sentía que fuese lo que quería hacer. Y bueno, tenía ganas de volver a empezar algo de cero y se juntó un poco, bueno, la oportunidad esta de que a mi pareja pues no tenía fácil la movilidad y era un poco, bueno, tomar la decisión de un cambio de vida y la tomé. Dejé el trabajo y me fui de Suiza a Málaga, son tal vez dos extremos. ¿Y cuál era el plan? O sea, dejabas Google, te volvías y ¿qué? Bueno, no tenía nada muy planificado. O sea, lo primero que hice fue, hablé con José y decidimos hacer una barcamp, que era una conferencia muy en mi estilo, sin organizar. Entonces la idea era invitar a gente de Málaga que tuviese algún proyecto web interesante para un poco conocernos, hablar de los problemas que teníamos, ¿vale? Y podían ser problemas técnicos, y cuando digo técnicos son técnicos de verdad, o sea, no era, podían ser temas de negocios, o casi todo está todo más orientado a startups como negocio, hacer pitch, inversores, etcétera. Esto no era eso, ¿vale? Esto era más, pues tengo estos problemas, eran problemas muy concretos, tal vez ahora parezcan banales, no sé, o muy operativos, pero eran los problemas que teníamos, ¿vale? Y creo que también el hacer, el conocer a la gente, bueno, veníamos de Google y eso siempre atrae un poco, ¿vale? Y conseguimos que la gente que tenía proyectos interesantes viniese. Y creo que fue muy interesante para todos. Explicamos un poco lo que habíamos hecho, lo que habíamos tenido. Creo que aquello nos ayudó un poco a ver que no estás solo, o sea, que no es un caso aislado. Y a mí me pareció muy bonito. Hicimos varias ediciones de eso. Y inicialmente en una sala que tenía el padre de José Florido, lo cual no costaba nada, ¿vale? Y ahí conocí a Alejandro y a Manu, que de hecho, curiosamente, a Alejandro lo había visto por primera vez en la boda de José, también. Había estado Esa fue la boda del año. Sí. Alejandro y Manu, que son los dos cofundadores de Bisoccer, en aquel momento estaban solo ellos dos, estaban empezando el proyecto. Entonces les dije de compartir oficina, yo estaba trabajando desde el piso de mi novia, y detesto trabajar desde casa. Y ahí, desgraciadamente, con la pandemia he tenido que volver. Pero bueno, les dije de compartir oficina, a ver si me tenía que levantar, me tenía que quitar el pijama, etcétera, etcétera, ¿vale? Ellos dijeron que encantados y una cosa llevó a la otra, ¿vale? Empecé a ayudarles con el proyecto que tenían. Manu también, bueno, Manu es una persona súper inteligente, entonces enseguida pilló un poco lo que yo le pasaba, y el proyecto empezó a crecer. Les dije de entrar como fundador, o sea, como cofundador, de entrar como inversor inicialmente. O sea, que tú lo sugeriste. Bueno, les dije empezar la empresa ya estaba funcionando, estaba generando algo de ingresos, ¿vale? Y aquí pues les ayudé en las negociaciones, multiplicamos los ingresos por 3. O sea, fue principalmente de lejos, el logro de Bisoccer es debido a Manu, ¿vale? Que es el fundador principal. Ale estaba como diseñador y estaba como cofundador, pero Ale empezó poco después, un par de años después, empezó con FreePic. Tuvo la idea Ale de hacer un buscador para ilustraciones, precisamente porque buscaba ilustraciones para resultados de fútbol, para hacer páginas web. Y él buscaba en páginas gratis para sacarla, ¿vale? O a veces también se metía en Shutterstock y le quitaba la marca de agua. ¿Qué pasaba? Y lo que hizo fue coger de un proyecto que tenía con su hermano, con Pablo, de un banco de imágenes, donde tenía un buscador, cogió ese buscador, lo adaptó e hizo una primera versión de lo que fue FreePic, que empezó siendo un buscador como un Google. Entonces yo empecé a
un poco con la parte de sistemas. Y luego, y esto es algo que un poco cuando vino Shutterstock, que quería poner afiliación, Ale sí que no hablaba, Ale iba con Google Translate, no hablaba nada de inglés. Ahora ya se expresa mejor. Pero al principio me enviaba los emails, yo le escribía la respuesta y él enviaba la respuesta. Y así estuvimos un par de años. De hecho, recuerdo que la primera vez que vimos en persona a la gente de Shutterstock en Londres, en una cena, recuerdo que me hace el comentario de, hay que ver, porque Ale escribe perfectamente inglés, pero luego hablar, ¿no? Pues sí, es muy tímido. Sí, es un poco tímido. Oye, Joaquín, pero yo he escuchado que en ese momento tú estabas trabajando desde tu casa en un proyecto personal que se llamaba Press People. Sí. Y eso era básicamente una herramienta en la que se recogían noticias para profesionales con el objetivo un poco de democratizar el acceso a la información, ¿no? Suena muy bien, o sea, suena un proyecto que tiene futuro, pero sin embargo no salió adelante. ¿Qué pasó? A ver, no funcionó. A ver, sinceramente aquí la parte del market fit, ¿vale? No se hizo. O sea, teníamos un proyecto que medio funcionaba técnicamente, ¿vale? Con sus lagunas, pero aquí se vio un poco mi carencia en cuanto a producto cuando no sale. Un poco hasta ahora había salido, ¿vale? Hasta ahora había tenido una idea que había cuajado bien en la primera, pero cuando no cuajó, yo no supe reaccionar, ¿vale? No tenía las herramientas de ir a hablar con el cliente, entrevistarle, sacar feedback para cambiarlo, ¿vale? Entonces fue algo que en fin, te da un poco de humildad, ¿vale? De que no siempre sale. Y bueno, falló un poco eso. Yo, ¿sabes? Había un producto que técnicamente estaba bien, pero no respondía a una necesidad que estuviese en el mercado. O sea, que estabas, por un lado, intentando sacar Press People adelante y por otro, estabas ayudando a Manu y Alejandro con BeSoccer y con FreePick. ¿En qué momento decidiste que era el momento de dejar Press People de lado y volcarte totalmente con Alejandro y Manu? Estuvo un tiempo, estuvo un par de años o así, y resultados de fútbol iba por rachas, o sea, había veces que estaba bastante con ellos y a veces que estaba menos. Y luego con FreePick ya es verdad que la carga entre los dos empezaba a ser, y más lo que llevaba, ¿vale? Empezaba a ser bastante alta. Y no recuerdo exactamente cuando me empecé a dedicar a tiempo completo, ya empezó a ser a FreePick. O sea, hubo un momento en que nos separamos porque no cabíamos todos en la misma oficina y al principio estuve yendo un poco a las dos, ¿vale? A la nueva que hizo resultados de fútbol y a la de FreePick. Pero acabé también estando más tiempo en FreePick, una cosa llevó a la otra, ¿vale? Total, que acabé mucho más involucrado. También FreePick, tal vez, Ale es menos técnico que Manu, entonces ahí yo podía aportar más en la parte técnica, de lo que podía aportar en los resultados de fútbol, donde Manu es súper solvente. En fin, o sea, fue bastante suave y bastante dilatado, ¿vale? Pero llegó un momento en que me encontraba prácticamente todo el día en FreePick y así fue como acabó. Desde el momento en el que empezáis con FreePick, y esto es algo que me llama mucho la atención, y es que muy rápidamente empezasteis a tener bastante éxito. ¿Cómo conseguisteis que generase esa atracción? Inicialmente, a ver, el momento uno fue bastante gracioso. Habían pillado Ale había pillado a Imanu para resultados de fútbol a una becaria inglesa. Tenían un programa donde el gobierno les becaba como con 300 euros y era para ir a la playa, sinceramente. Entonces, pero bueno, la excusa era que iba a hacer prácticas en una empresa. Y esta muchacha es que estaba todo el día en Facebook, ¿vale? De hecho, le hicimos o sea, se metieron y en el DNS de la máquina
Manu intentó blacklistear en lo que era Facebook para que no llegase, ¿vale? Pero lo hizo a ver, y de hecho blacklisteó toda la web excepto Facebook. No me Ella lo no puedo se enteró. creer. No se enteró porque es que de hecho no salía. Pero bueno, es verdad que hubo una cosa una tarea que le dio Ale, que funcionó muy bien, y era Ale tenía como la lista dorada de los blogs de diseño. Entonces, una lista con 100 blogs, ¿vale? A los que escribirte sobre FreePic, que era un producto completamente gratuito, que no tenía ninguna monetización, ¿vale? Y esta muchacha pues le escribió a los 100 y tuvo un exitazo bestial, bien sea porque, no lo sé, porque un nombre de mujer vende más, como que alguien te escriba, o porque el proyecto al ser gratis y tal, pues y era interesante. La que escribieron como 50 y tantos, una barbaridad, sobre el proyecto, y ahí empezó a coger tracción, cogió volumen, y luego se siguió durante un pequeño tiempo una estrategia de crear ilustraciones para dárselas a los blogueros y que ellos, bueno, pues es que les daban ese freebie a sus lectores y a cambio pues ponían que ese freebie venía de FreePic y nos ponían un enlace. Y ahí empezó a subir todavía más el tráfico, ¿vale? Y bueno, luego un momento de pivote de la empresa, de buscador, a ser de alguien que crea contenido. Te voy a parar ahí un momentito porque hasta entonces toda la trayectoria de FreePic parece que es éxito tras éxito y no tenéis ningún problema, es un éxito lineal, ¿no? Pero en ese momento, por primera vez, os encontráis frente a un obstáculo que os afecta enormemente porque una gran parte de vuestro contenido de repente tenéis que eliminarla. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que, como he comentado, nosotros indexábamos contenido de terceros, ¿vale? Y terceros no hay 1000, terceros había 15, ¿vale? Y de esos 15 siempre se sigue un poco lo que se llama una ley de poder, ¿vale? Hay uno que tiene la mayoría y luego el segundo tiene mucho menos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que pasó es que en general todos estaban muy contentos de que FreePic les enviase tráfico a nosotros. La gente descargaba la ilustración en la página que la tenía. Nosotros no actuábamos de intermediarios, solamente mandábamos tráfico. Pero el número uno estaba mosqueado, ¿vale? Porque empezaba a depender de FreePic y por lo que fuese nos pidió quitar su contenido de FreePic. Entonces lo quitamos y el número uno tenía de 1,5 millones de ilustraciones que teníamos. El número uno tenía 1 millón. ¿1 millón? 1 millón. ¡Ay, madre! 2/3 partes de todo lo que teníamos. O sea, que lo perdisteis todo eso, vamos. Sí. Entonces ahí lo que hicimos fue, en aquella época en la home teníamos un contador de cuántas ilustraciones teníamos, que sacaba de base de datos, y ahí le pusimos más 1 millón para que no se notase mucho que había caído el tráfico. Y bueno, y ahí decidimos fue Ale de nuevo, ¿vale? Tomó la decisión de que teníamos que crear nuestras propias ilustraciones para no depender de esa manera de terceros. Y empezamos a contratar ilustradores, al principio pagando caro por cosas de una calidad relativamente baja, pero bueno, fuimos aprendiendo que ilustradores funcionaban mejor, cuáles funcionaban peor, cuáles lo podían hacer más barato, y orientamos la producción mucho a lo que veíamos en los blogs que la gente estaba buscando. Teníamos un tráfico y veíamos qué es lo que la gente quería. ¿Vale? Entonces, muy rápidamente, con poquito contenido, lo poníamos al principio, le damos cierto sesgo a nuestro contenido para que apareciese antes en los resultados, ¿vale? Y muy pronto estábamos copando como el 80% de lo que la gente veía con nuestro contenido, ¿vale? Con un porcentaje de contenido muy pequeño. Luego eliminamos los sesgos, pero es verdad que la experiencia era mucho mejor cuando tú descargabas directamente en FreePic que cuando tenías que ir a una página de otro a descargar, porque en general te pedía que te registrases. O sea, te pedían, había fricción, ¿vale? Para descargar. Y en nuestra página, clic, descargabas y listo, ¿vale? Era muchísimo mejor. Y poco a poco fue incrementando producción y reduciendo las páginas de terceros hasta un momento en que las eliminamos. Y por asegurarnos esta vez, no como pasó anteriormente, esta vez sí que sí, FreePic era una empresa, ¿no? Constituida. Sí. Vale. De hecho, se constituyó como empresa
Y lo sé porque salimos en uno de estos rankings de las empresas españolas más rentables en capital, viendo el capital de Constitución. Y Flippy salía como con 100.000 euros de Constitución, que es mentira. Flippy empezó con cero, no tenía. Pero esto es porque Freepik empezó el proyecto dentro de lo que era la empresa que tenía Ale con su hermano del banco de imágenes, que tenía Pablo, ¿vale? Y se decide, o sea, al cabo de unos meses, cuando Freepik ya generaba, se decide coger ese dinero y constituirlo como empresa independiente. Entonces consta como que en la constitución empieza con 100.000 euros que aportan los socios. Sí. Bueno, es así técnicamente, ¿vale? Pero no es así. O sea, Freepik empieza con cero y empieza a generar sus propios ingresos. ¿Cuánto tiempo entonces os llevó a empezar a monetizar? Nada. O sea, Freepik es el proyecto que yo conozco que ha empezado a dar dinero de forma más rápida porque fue crearlo y captó tráfico de forma casi inmediata y empezó a generar dinero con publicidad el mes 2 o algo así. O sea, era algo espectacular. ¿Qué tipo de publicidad era esto? Nosotros lo que hicimos fue simplemente Google Ads. ¿Google Ads? Pusimos Google Ads, ya está. Empezamos a trabajar con Google Ads. Eso es todo. No había ningún tipo de... Que va. De hecho, vaya, hasta hace poco... O sea, yo empecé a saber que eso se hacía años después. No me lo puedo creer, ¿de verdad? No sabía que va. Yo era para mí publicidad poner Google Ads y ya está. Y luego ya vi que la cosa tenía más. Ese sí, ese fue un poco esa fue el gran acuerdo de publicidad que no veas. Ese acuerdo lleva tiempo, o sea, preparar un gran acuerdo, o sea, hay gente que piensa, no, o sea, aquí cada uno tiene su estilo, ¿vale? Pero hay gente que piensa que una negociación difícil es poner cara así y ponerse duro. Y para mí, no, yo en general no lo aproximo así, ¿vale? Yo en general lo aproximo con varios meses de preparación. Pero suele ser llegar a esa reunión con un plan B y un plan C. O sea, llegar de verdad, teniendo otras opciones. ¿Vale? De tal manera que si te presentan algo mediocre, tú puedas de verdad, sin farol, decir, no, lo siento, no es suficiente, nos vamos. ¿Vale? Y como no hay farol, lo ven, y a veces ha pasado, que me he ido, saben que tienen que ir hasta el final. ¿Vale? Pero eso necesita varios meses, porque vas a negociar con Shutterstock, tienes que hablar también con Getty, tienes que hablar con Adobe, tienes que ver qué otras opciones, tienes que ver los demás, intentar incluir que están ganando. Tienes que poner presión competitiva para llegar y que de ahí salga un acuerdo que de verdad valga la pena. Entonces o sea, al principio los primeros acuerdos sí que fue intuitivamente, yo pensaba que se podía sacar más y fui aumentando, ¿vale? Conforme crecía. Pero ya llegó un punto en el que llegamos al límite, ¿vale? Y yo incluso rompí el límite. Y ahí necesitaba una preparación de meses, ¿eh? Pues necesitaba hacer pruebas con otros, ver esos otros y estar dispuesto a cambiar, ver esos otros qué es lo que te pueden dar, medirlo, ¿vale? Para luego irle y decir, oye, si quieres mantener el contrato necesitas ofrecer tanto. Ya. ¿Alguien te ayudó en el proceso? No. El proceso fue... O sea, en general sí que lo llevé yo, un poco sorprendentemente porque no es mi perfil. Pero, vaya, tampoco tenía, ya te digo, lo aproximé de forma muy, muy analítica, ¿sabes? Si consigo tener una oferta mejor, si consigo tener un plan B que me respalde, no voy a necesitar echarle, o sea, nada, va a ser, es que es muy natural, lo siento, no es suficiente, tengo esto otro. Y a veces, bueno, la cosa ellos se podían poner más tensos, pero es que yo sabía que los otros me iban a pagar tanto y no iban a admitir algo menos. Ya está. O sea, en general fue bastante bien. Entonces empezáis a generar vuestro propio contenido y de hecho luego eventualmente incluso os lanzáis a expandir vuestras vías de negocio y algunas salieron bien, como Flat Icon, que muchos conocen, y otros no tan bien, como es el ejemplo, por ejemplo, de Tutpad. Sí. Mira, Flat Icon empieza, o sea, todo esto empieza un poco de una reflexión que le hice a Ale, que fue
FreePic llegó muy rápido, inicialmente 1 millón, pero muy rápido a 10 millones de visitantes, ¿vale? Y un poco mi reflexión es, a ver, en el planeta Tierra hay como 7.000 millones de personas, ¿no? Hoy en día un poco más, pongamos 7.000 millones. ¿Cuánta gente puede dedicarse al diseño? O está interesada en algo como lo que es FreePic, que es un producto, bueno, o sea, no es para todo el mundo, ¿vale? Te descargas algo que vas a editar con Adobe Illustrator, cuidado. Entonces, sin hacer, porque ya te digo, no soy de hacer un plan de negocios ni nada, pero lo que sería efectivamente, tendríamos que haber visto cuántos usuarios se dice que tiene Adobe Illustrator, ¿vale? Pero un poco así, digo, bueno, si un 1% del planeta se dedica al diseño, que me parece bastante, porque hay mucha gente en África y mucha gente, ¿vale? Que no es su profesión, esos son 70 millones de personas, ¿vale? Estamos en 10. Es decir, lo de multiplicar por 10 así automáticamente, porque Google te manda más tráfico, no tengo tan claro que vaya a pasar, ¿vale? O sea, queda crecimiento todavía, ¿vale? O sea, o puede que quede el 1%, lo he hecho así, ¿vale? Luego miré el número de usuarios de Adobe y estaba como en 25, 26 millones, algo así. O sea, que no era muy loco, o sea, se veía que había un techo, ¿vale? Claramente. Entonces lo comenté con Ale y le dije, mira, o sea, creo que necesitamos otras formas de diseño gráfico para explotar esto, para llegar a más gente, ¿vale? Y luego también necesitábamos un poco con ese número de usuarios empezar a optimizar la monetización, ¿vale? Y ahí fue cuando a mí, mi idea era muy natural, no hace falta, era, a ver, está viniendo la gente a FreePic, están buscando imágenes, ¿vale? Y cuando no la encuentran van a Shutterstock a comprarla. Bueno, ¿por qué no hacemos nosotros la venta? O sea, ¿por qué no ponemos nosotros mismos la tienda y así en lugar de tener un porcentaje X, ¿vale? Pues tenemos íntegro la venta, tenemos al usuario, etcétera. Y bueno, pues seleccionamos una parte del contenido, la pusimos premium. De hecho, la gente, habéis metido lo mejor en premium, fue un random, fue completamente aleatorio, un pequeño porcentaje lo pusimos premium. Y nada, eso lo hicimos bajo un modelo de suscripción, ¿vale? Y luego empezamos a crear proyectos con otros tipos de diseños para otro público. En este caso, Flat Icon era con iconos. Luego hicimos fotografía, hicimos TutPad con la intención de que la gente aprendiese a usar lo que teníamos en FreePic. Creo que un poco, fíjate, el problema se veía en el contenido que hacíamos en TutPad. Era complicado hacer que el profesor, o sea, era un curso muy basado en lo que hace Doméstica, en lo que hace Creana, ¿vale? Son cursos relativamente largos, ¿vale? Varias horas. Y aquí lo que pasaba era que te quedabas flipado viendo cómo alguien dibujaba, lo hacía de forma fantástica, ¿vale? Pero en realidad no tenía mucho que explicar, ¿vale? Entonces eran cursos donde podías tener una sesión de 10-15 minutos y al final el profesor no sabía qué decir, ¿vale? Entonces, creo que en realidad habría funcionado, creo que en realidad lo que estaba pidiendo ahí un poco el modelo del mercado era vídeos rápidos. Era tener algo de 1 minuto, 2 minutos, donde de verdad los puntos claves ibas a dejar y no vas. ¿Vale? Y fue un modelo ahí donde había otros, como Doméstica, que lo hace espectacularmente bien, tiene una producción donde van de verdad una calidad top, ¿vale? Y nosotros no estábamos ahí. Entonces ahí TutPad no funcionó. ¿Os supuso eso una gran pérdida para vosotros a nivel económico? No. O sea, todo lo que hemos hecho era... O sea, TutPad generaba algo de dinero con la publicidad. Luego pusimos un pequeño modelo de suscripción. El problema es que el tráfico no crecía. Y eso era... O sea, no era por ingresos. De hecho, 9 meses antes de cerrar el proyecto, lo hicimos completamente gratis. Porque lo que queríamos ver era si el producto que teníamos era algo que la gente quería consumir. Y si quería consumir, ya veríamos cómo lo utilizamos, eso no era un problema. El problema es que el tráfico no crecía, ¿vale? Y fue cuando decidimos cerrarlo. Una de las cosas que llama mucho la atención de FreePic y que yo admiro mucho es que en ningún momento habéis tenido la necesidad de levantar ronda o de financiaros de ninguna manera externa, que, madre mía, cuántas empresas les gustaría estar en esa posición. Y, de hecho, me recordáis bastante a MailChimp, la gran empresa que se conoce por haber hecho un bootstrapping desde el comienzo y ahora ser enormes. Y aún habiendo cerrado TutPad, nunca lo habéis necesitado. Sin embargo, en el 2020, por primera vez,
os compran parte de la participación, el fondo de EQT. ¿Me puedes explicar un poco por qué ese cambio de estrategia? O sea, ¿por qué pasáis de repente de hacer un bootstrapping durante tanto tiempo a aceptar por primera vez esa participación? Sí, es algo de nuevo Alejandro con mucha sabiduría dijo que nos vendría, o sea, llega un momento en que hay cosas que es verdad que no salen de forma orgánica, como he comentado, ¿vale? De que va creciendo, es lo que ha ido haciendo, simplemente se va haciendo más grande. Entonces, queríamos dar un salto fuerte, ¿vale? De calidad, un salto también de velocidad y hacerlo con herramientas que nosotros nunca hubiésemos usado, ¿vale? Y un poco necesitamos que nos forzasen un poco a usar esas palancas porque está fuera de nuestra zona de confort, ¿vale? Entonces fue la idea de ir a una venta parcial con un fondo que nos empujase un poco a explorar otras herramientas con las que hacer crecer el negocio de forma más rápida. Esa fue la lógica. Pero es verdad que Freebik desde el principio se ha monetizado con lo que ingresaba y es una empresa completamente bootstrap y no ha recibido dinero en la operación. Una de las cosas que siempre hablamos en cómo lo dices, cómo son los momentos de levantar ronda, ¿no? Y todos los emprendedores siempre dicen que es de los momentos más estresantes, bueno, pues en su trayectoria como emprendedor y con cada startup, con cada empresa. En este caso, ¿cómo vivisteis vosotros el proceso de venta? ¿Es igual? ¿Se parece a levantar ronda? A ver, es uno de los momentos de más trabajo. De más estrés es cuando no ingresas y tienes que pagar nóminas, ¿vale? Eso es, y eso no lo hemos tenido aquí. Esto es mucho trabajo, ¿vale? Y es cansado porque, bueno, tienes que explicar desde muy básico qué es lo que hace tu empresa, ¿vale? En qué se diferencia. Y bueno, ya hay cosas que tú no sabes, ¿vale? Y tienes que pintar un escenario que aquí yo creo que se pasan un poco porque sinceramente soy un poco escéptico de los modelos predictivos que usan para ver hasta dónde puede llegar la empresa. O sea, creo que se puede planificar hasta cierto grado, pero no más allá. Y bueno, es algo que está bastante reglamentado en cómo, ¿vale? En el tipo de documentación que creas, pero tienes que hacer muchas entrevistas, tienes que hablar con muchos, tienes que mantenerte. Yo tengo tendencia, por ejemplo, son defectos míos, ¿vale? Que cuando llevo muchas horas, empieza a notarse, empiezo a estar cansado, ¿vale? Y es algo, tienes que mantenerte ahí, tienes que mostrar energía, en fin. Lo hicimos un poco como, de nuevo, como pudimos, ¿vale? Ahí nos había enseñado y bueno, y salió bastante bien. He leído, y Joaquín, corrígeme si me equivoco, pero he leído que antes de que cerraseis la compra con EQT, justo antes, el acuerdo con Shutterstock, que para vosotros era importantísimo, de repente se cayó. Sí, a ver. También un detalle es que Shutterstock era uno de los compradores potenciales. Entonces, tenía cierto interés en... a ver, no sé si lo hicieron por eso, pero fue bastante cabroncete cómo llegamos. O sea, fue a nada, todo iba bien para la renovación del contrato con el que llevamos 5 años. En nuestro caso, en aquella época todavía más que ahora, el contrato ya empezaba a ser, ya era menos del 50% de ingresos, ¿vale? Pero el 50% es una pasada. Era ya menos, ¿vale? Hemos conseguido que las suscripciones fuesen mayor, pero claro, en el EBITDA, ¿vale? En lo que son los beneficios, para asumir, pesaba mucho, porque son ingresos que no tienen ningún coste, ¿vale? La publicidad no tienes que pagar nada, mientras que la suscripción tenemos que pagar lo que la gente compra, entre comillas, ¿vale? Tenemos que pagarle al autor, entonces tiene un coste, hay más suscriptores, más coste, ¿vale? Es verdad que es poco porque es mucho contenido propio, pero la publicidad y el afiliado es que es limpio, el EBITDA. Entonces, en EBITDA, en beneficios, el porcentaje que dependía de un solo competidor es bestial. Era el único punto débil que tenía Freebik, como modelo, como perfil financiero. ¿Vale? Claro. Y claro, intentas minimizarlo. No dependemos de ello, porque, en fin, otro se podría meter, que es cierto, ¿vale? Pero es verdad que la cosa era delicada. Y a
4 semanas, o sea, esto cambiar, como digo, es una preparación, hace falta meses para que me encuentre todo esto, ¿vale? Por lo menos como yo lo he gestionado, es un trabajo de meses, ¿vale? Y, y iba todo bien para renovarlo después de 5 años trabajando con ellos. De hecho, bueno, íbamos a subir el porcentaje que ganábamos porque teníamos más tráfico que nunca, etcétera, etcétera. Y como a 3 semanas sueltan la bomba. Y era que había un tipo de anuncio que tenemos, es bastante agresivo, no le gusta a nadie, es el pop-up Game Free Pick. Bueno, querían quitarlo. Y hostia, espera. Y eso era como la mitad de los ingresos, ¿vale? De ese contrato. Wow. Y lo que pasó es que, de nuevo, como parte de lo que yo considero que es un poco de responsabilidad de empresa, yo llegué a esa negociación con un plan B. Porque, igual que en todas las demás, no iba a llegar sin plan B, ¿vale? Y claro, cuando me pusieron eso encima de la mesa fue como, ¿cómo? De hecho, además, recuerdo que pedí clarificación de, oye, esto es que os gustaría que, pues condición sine qua non, y Shutterstock siempre, o sea, eso es un desastre, pero ellos siempre contestaban en minutos, hola, todo. Y ahí no contestaron. Sí. Hijos de... No, fue... claro, lo normal es que no te diese tiempo material ni siquiera a cambiar la publicidad, ¿vale? Pero es que es verdad que lo teníamos todo preparado para un plan B. Bueno, hizo falta un poco de estrés al final, pero llegamos y fuimos con Adobe. Además, casi que vino bien porque conseguimos demostrar que efectivamente había plan B y que podías ir con otro. De hecho, hubo un par de meses todavía hasta que se estaba el acuerdo, se generaron ingresos, se vio que se mantenía y no había problema. Wow. Y entonces, después de que os compre EQT, ¿qué pasa? ¿Cómo cambian las cosas para FreePick? A ver, cosas que han cambiado es que EQT tiene una tradición, y creo que es general a los fondos, de trabajar, por ejemplo, mucho más con consultoras. Nosotros nunca habíamos trabajado con consultoras, con luces y con sombras, ¿vale? Tiene cosas positivas. EQT busca más profesionalizar a la capa directiva, ¿vale? Es decir, que lo que hay, entender cuáles son las fortalezas del equipo en cuestión, entender cuáles son las debilidades, ¿vale? Donde todavía puede faltar alguien, pues, algo más senior en el equipo, ¿vale? Y encontrar a perfiles que puedan ayudar a la empresa un poco a dar ese salto, ¿vale? EQT ha constituido un mecanismo de recompensa, ¿vale? Donde ciertos empleados pueden participar en el éxito de la empresa. Los empleados así que se consideran como más clave. EQT ha constituido un consejo, ha puesto un chairman, ha puesto a consejeros, es decir, lleva un poco a la empresa desde lo que es, por así decirlo, desde un punto de vista organizativo, un poco una empresa que empieza, ¿vale? A pesar de que ya tuviese cierto tamaño, a profesionalizarla, ¿vale? Por así decirlo, que dependa menos, pues tal vez de Alejandro y mí. Alejandro y yo somos todavía depende tal vez demasiado de nosotros. Pero se intenta que cada vez dependa menos de personas individuales y que sea algo más profesional. Esos son los cambios así que más se han notado. Si ahora miras atrás, Joaquín, y piensas, pues, en todo lo que te ha llevado hasta donde estás ahora, todos los proyectos que has realizado, ¿cuánto del éxito actual de FreePick se lo adjudicas a la suerte? ¿Y cuánto se lo adjudicas al trabajo, a las horas y lo que os ha costado llegar hasta aquí? A ver, sí que es verdad que hay muchas cosas, ¿vale? Que son un poco de serendipity, de qué casualidad que pasase tal, que han dado lugar a ciertas consecuencias, ¿vale? Pero también es verdad que estabas ahí buscando esas cosas, ¿vale? Por ejemplo, Eduardo, el cofundador en Panoramio, ¿vale? Él cree mucho en la suerte, ¿vale? O sea, él cree que es más suerte que habilidad. Y comenta su caso y cómo tuvo la suerte, pues, de conocer a Ubaldo, o de conocerme a mí, etcétera. A ver, estaba entrevistando a todos los que estaban despuntando en Barcelona. Y uno de ellos fue Ubaldo, ¿vale? Es decir, que fue buscando un poco ¿vale? Esa suerte.
Yo efectivamente he tenido la suerte de que Eduardo me insistiese para emprender. Si no, yo creo que no me habría metido. Tuve la suerte de que John Hanke se fijase en nosotros y nos dio una oportunidad tremenda. ¿Vale? Yo no sé si el proyecto hubiese funcionado si no hubiese sido por la atención que nos dio John. Yo tengo la suerte de tener cofundadores súper potentes cada vez que han hecho que los proyectos funcionen o no, ¿vale? También es verdad que he aportado mi parte, ¿vale? Y que he hecho todo lo que he podido porque la cosa funcione y en la mayoría de los casos ha sido suficiente. Mira, fíjate, algo que he hablado con Eduardo es que una parte positiva que teníamos de que nosotros hiciésemos algo que se escuchase era que decíamos, hostia, si nosotros lo conseguimos, todo el mundo va a poder ver que es que cualquiera puede hacerlo. Porque es que si hemos llegado a hacerlo nosotros, que no hablábamos inglés, que éramos dos críos, ¿vale? Y es un poco dar esa sensación de que luego, una vez lo has conseguido, es muy fácil creerte, bueno, que esa persona pues tiene algo especial, qué tal, pero cuando no lo has hecho todavía, la gente no tenía esa impresión y lo hicimos, ¿vale? Entonces, yo sí que creo que la gente tiene mucho más potencial de lo que ellos creen y que muchas veces son más las circunstancias las que dibujan el que veas una persona como con más capacidad que otra, ¿vale? O sea, creo que todos tenemos mucho y que, bueno, con nuestras taras y con lo que sabemos y lo que no sabemos hacer, que, ¿sabes? Siendo honesto con lo que eres, creo que se puede llegar bastante lejos. Acabas de escuchar a Joaquín Cuenca, cofundador de Freepik. Por cierto, ya han alcanzado el 500.000 de suscriptores premium, superando así a su máximo competidor, que es Shutterstock. Hey, muchas gracias por escucharnos esta semana. Por favor, asegúrate de que nos sigues en la plataforma desde la cual nos estás escuchando para que así puedas estar al tanto de todas las entrevistas que vamos subiendo. Tenemos algunas increíbles programadas para las próximas semanas, así que te invito a que nos sigas, a que le des a me gusta y también a que la compartas para que así podamos difundir el mensaje que queremos difundir, y es que si otros han podido, tú, tu amigo, tu amiga también, y que consigamos desmitificar un poquito el éxito y eliminar el miedo a los obstáculos, que solo así podremos cambiar las cosas. Así que muchas gracias. Como siempre te invito a que nos escribas a hola@gen-es.xyz, que nos digas de qué emprendedores te gustaría escuchar su historia y también que nos mandes tu feedback. Somos bastante buenos respondiendo, o al menos lo intentamos, y siempre tenemos los brazos abiertos a nuevas ideas. Así que muchas gracias, te mando un beso desde aquí y nos vemos en 2 semanas.